Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este culto dominical. Sean todos bienvenidos nuestros hermanos que se conectan por Zoom. Y bueno, bienvenidos también a todos los que estamos aquí en esta mañana en el templo. Vamos a empezar orando a nuestro Dios y vamos a encomendar todo este tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él sea, con el poder de su Santo Espíritu, quien guíe todo lo que hagamos en esta mañana, tanto las oraciones como las alabanzas y la predicación de su palabra, pero también que bendiga el tiempo que vamos a estar juntos, ¿verdad? Adorándole y alabándole a nuestro Dios. Así que yo los invito, hermanos, allí en casa, que inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre y Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Creador, te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por darnos un nuevo día de vida, Señor, reconociendo, Señor, que si tenemos vida en este día, Señor, es porque tú vives. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por levantarnos, por el descanso de la noche y porque en esta mañana podemos estar gozosos y deseosos, Señor, de poder alabarte y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Te queremos dar las gracias, oh Señor, por todos tus beneficios, por el favor, Señor, y la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Pero, Señor, te queremos dar gracias en especial, Señor, en este día, por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, nos has dado una salvación muy grande, Señor, y queremos agradecerte, Señor Jesús, haber pagado nuestras culpas, Señor, por haber, Señor, perdonado nuestros pecados, por haber reconciliado, Señor, reconciliado con Dios, Señor, por haber, Señor, habernos dado salvación y vida eterna, y porque, Señor, en esta mañana, con ese agradecimiento queremos alabarte y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra escrita. Gracias por enviar tu Santo Espíritu a morar en cada uno de nosotros. Gracias porque tú has provisto todo lo que necesitamos, Señor, para que podamos vivir en este mundo, Señor, como dice tu palabra, como ovejas en medio de lobos, Señor. Padre, en esta mañana queremos adorarte, Señor, y pedimos que tú, Señor, sea ya habiendo preparado nuestros corazones, oh Señor. Que hayamos tenido un encuentro contigo, Señor, en esta mañana en oración y habiéndonos preparado, Señor, en espíritu para adorarte y exaltarte en esta mañana, oh Señor. Dispón nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, oh Señor. Oramos, Señor, en esta mañana, Padre Santo, para que también, Señor, tú perdones todos nuestros pecados, Señor. Reconocemos que tú has, Señor, perdonado nuestras culpas, Señor, pero aún vivimos en esta carne, en este cuerpo mortal, Señor, y aún sigue, Señor, seguimos pecando, Señor, y por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú perdones todas nuestras faltas, todas nuestras equivocaciones, todo el pecado, Señor, que cometemos, y que tú, Señor, seas purificándonos, Señor, y que tú seas purificando y limpiando tu iglesia, Señor, para que cada día podamos caminar en integridad, en santidad, Señor, y podamos ser santos como tú eres santo, Señor. Gracias, oh Dios Santo, porque podemos acercarnos a ti, Señor, también en arrepentimiento, Señor, porque sabemos, Señor, que tenemos un abogado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, guíanos, Señor, en esta mañana. Oramos por todos los hermanos que se conectan a través de Zoom, para que desde allí, desde sus casas, Señor, ellos puedan también, Señor, deleitarse y gozarse, Señor, en todo este culto, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor, porque podemos a través de estos medios vernos, oh Señor, escuchar tu palabra, las alabanzas, Señor, pero te damos gracias, oh Señor, también porque ya dentro de poco vamos a poder congregarnos presencialmente, Señor. Y queremos, Señor, darte las gracias a ti porque todo esto, Señor, eres tú quien lo permite. Señor, bendice entre tanto, Señor, todo este tiempo que vamos a pasar juntos, oh Dios, que realmente, oh Dios Santo, en esta mañana, Dios mío, tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas, que tú seas llenándonos de tu presencia, de tu gozo, Señor, del fruto de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Señor, en medio de toda esta pandemia,
a tener siempre nuestra mirada puesta en ti, Señor Jesucristo. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, y orando, Señor, y dándote las gracias en el nombre de aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero compartirles el Salmo 66. En esos primeros 4 versículos, dice así la palabra del Señor, dice: aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza, digan a Dios cuán portentosas son tus obras. Dice el versículo 4, toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Amén. Amén. Así que vamos a cantar alabanzas al nombre de nuestro Señor. Vamos a darle las gracias a través de todo este cántico, a través de esta alabanza. Amén, gloria a Dios. Seguimos exaltando y alabando a nuestro Dios, reconociendo que la tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar, así, ¿verdad?, será llena la tierra de la gloria de nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Rey en esta mañana. Vamos a cantar de su amor. Amén. Tinieblas
con el fuego de tu Santo Espíritu, un manantial de tu gracia inunde el mundo y tu palabra, Señor, sea la luz. Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando a nuestro Señor y esta vez lo hacemos con una alabanza con los niños, ¿verdad? Así que todos esos niños que si quizás están allí conectados también con sus padres, vamos a cantar con ellos esta alabanza a nuestro Dios. Dios me ayuda siempre, Él es mi amigo fiel, dice esta canción, así que vamos a cantarlo todos juntos, porque así como también es para los niños, es para nosotros también recordar ese amor y esa fidelidad de nuestro Señor. Dios me ayuda siempre, es mi amigo fiel, me ama en todo tiempo y muy cerca siempre está. Con todo mi corazón yo canto a mi Dios de amor, quiero servirle a Él, mi Dios de amor, mi Dios de amor. Cuando yo leo la Biblia, Dios me habla de su amor. Confío en su palabra, porque en ella hay salvación. Con todo mi corazón yo canto a mi Dios de amor, quiero servirle a Él, mi Dios de amor, mi Dios de amor. Cuando me siento triste o si rebelde estoy, su amor no me deja nunca, es mi gozo y perdón. Con todo mi corazón yo canto a mi Dios de amor, quiero servirle a Él, mi Dios de amor, mi Dios de amor. Amén, gloria a Dios. Queremos gozarnos en la alabanza a nuestro Dios, pero también gozarnos en un año más de vida que el Señor nos da. No sé si tengan algunos cumpleañeros hoy, Jesús. En mi lista no están. No hay en lista, En mi ¿no? lista no tenemos, pero si alguien sabe, ahí está la diapositiva por si hay algún cumpleañero de última hora. Me dicen que no, entonces yo creo que esta Sí, en Zoom. semana pues no tenemos. En Zoom, a ver si algún hermano nos diga Que no por el tienen que chat. decir la edad, ¿eh? No, si no quieren no digan la edad, no pasa nada. Muy bien. Pues si no hay, pues vamos entonces a pasar a los anuncios. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda, perdón. Y vamos a recordar, aprovecho para recordar, hermanos, el método de ofrendar ahora por esta situación de COVID, ¿verdad? Esta situación de pandemia. Recuerden que tenemos un número de cuenta y lo estamos haciendo pues telemáticamente también a través de los cajeros del banco o también a través de la aplicación del móvil. Pero si eso es algún impedimento para algún hermano que no sepa mucho acerca de estas nuevas tecnologías, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Ya, pueden comunicarlo y nosotros podemos pasar por allí por casa, ¿verdad? Para recoger esas ofrendas. En todo caso, si el Señor lo permite, ya la próxima semana también que nos congreguemos presencialmente, pues también ya lo podrán hacer también aquí en la iglesia a través de depositar sus sobres en la bolsa. Amén.
pero que nada sea un impedimento para que ustedes puedan participar de esa bendición de poder ofrendar para el reino de Dios. Amén. Así que Amén. vamos a orar por todas esas ofrendas, que como vimos hace poco, esas ofrendas, pues, en primer lugar, son para la expansión del reino de Dios, en segundo lugar, para el sostenimiento de esta iglesia local, y en tercer lugar, para la ayuda de los necesitados. Amén. Así que vamos a orar por estas ofrendas y luego alabamos a nuestro Dios. Padre y bendito Dios Todopoderoso, Dios Creador, eres nuestro Padre, nuestro Creador, pero también eres, Señor, nuestro sustentador, el que nos sostiene, el que nos provee, el que suple, Señor, nuestras necesidades y lo hace con generosidad y con abundancia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú no nos has desamparado, porque siempre tú nos das, Señor, lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos, Señor, y te damos las gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Queremos orar, Dios mío, por todas estas ofrendas que se recogen en la iglesia, para que tú, Señor, bendigas cada propósito, Señor, que tiene esta iglesia local, Señor, para poder sostener, Señor, esta iglesia, para la expansión de tu evangelio y también para la ayuda a los necesitados, oh Señor. Por eso oramos, Señor, para que tú, Señor, avives el corazón de cada miembro, de cada hijo tuyo, Señor, para que podamos dar, Señor, de una manera generosa, de una manera alegre, no por obligación, Señor, no porque tengamos como esa obligación de ofrendar, Señor, sino que lo hagamos alegremente, Señor, y sabiendo, Señor, de que tú eres el dueño de todo, Señor. Pedimos, oh Dios Santo, para que tú bendigas cada finanza de cada hogar, de cada familia, y que, Señor, en medio de toda esta dificultad, nos ayudes a ver también la necesidad de otros, y que no solamente busquemos la bendición nuestra, sino también la bendición para los demás, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, a poder ser partícipes de la expansión y del desarrollo de tu reino aquí en la tierra, y que, como dice tu palabra, Señor, podamos entender, Señor, que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios. Iglesia, en este tiempo de la ofrenda, vamos a alabar a nuestro Señor. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclámale tu roca es nuestro Rey. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, es nuestro Dios, aclamaremos siempre a Él. Muy bien, mis hermanos, antes de pasar a la meditación de la palabra, vamos también a tener algunos anuncios, ¿verdad? Para que estemos enterados de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y de las nuevas noticias también que suceden en nuestra iglesia local. Recordar que seguimos teniendo todos los martes de 8 a 9 un tiempo de oración. Y la verdad que ha sido de gran bendición, porque ya hay tantas necesidades, hay tantos motivos de oración que los cultos de los jueves, pues, se nos ha quedado corto en el tema de que podamos orar, ¿verdad? Entonces, los martes es un tiempo especial donde solamente tenemos oración, así que
Yo los animo, los invito, hermanos. La oración es la vida del creyente, es la vida del cristiano. Toda nuestra vida va a depender mucho de la oración, de la comunión que nosotros tengamos con nuestro Señor a través de la oración. Y si verdaderamente entendemos que tenemos tanta dependencia de Él, que dependemos de Él y necesitamos de Él, pues qué bueno que la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife dedique una horita los martes a orar a nuestro Señor. Así que están todos invitados, ¿verdad? Los martes a través de Zoom, de 8 a 9 de la noche. Bien, la Iglesia Cristiana Evangélica también invita a la reunión de mujeres que va a ser el 30 de marzo a las 6:30 de la tarde. Va a ser vía Zoom y también va a ser presencial. Entonces, las hermanas que puedan hacerlo presencialmente, pues ya hablarán con nuestra hermana Sandra, y si no, pues se unirán a través de Zoom. Recuérdenlo, es el martes 30 de marzo a las 6:30 de la tarde. Por tanto, ese martes no tendremos el tiempo de oración, así que lo trasladaremos para el día miércoles, ¿vale? El tiempo de oración de los martes. Así que, mujeres, apúntenlo, 30 de marzo a las 6:30 de la tarde, reunión de mujeres. También ha llegado una invitación de la Federación, de la FIEIDE. Es el primer encuentro de mujeres FIEIDE. Esto se llevará a cabo el 27 de marzo, de las 11 a la 1:30. Sí, hora peninsular. A las 10, ¿no? A las 10. Muy bien, esto será a las 10 de la mañana, hasta la 1:30 de la tarde, o 12:30, hora canaria, sí. El encuentro se llama Mujeres a Prueba de Fuego. Es una reunión, la Regional Centro de Andalucía, Cataluña y Canarias os invitan a una reunión a través de Zoom, ¿no? Y se llama, como les digo, Mujeres a Prueba de Fuego. Sí, es a nivel nacional. Bueno, y ahora nuestra hermana Sandra, que es la coordinadora de mujeres, pues les dará mucho más información, así que si pueden, pues envíenle un mensajito o una llamada, ¿verdad?, para que les informe acerca de este encuentro. Seguimos orando también por pues, las actividades que tenemos como iglesia. Seguimos también orando mucho por el curso de Preparados para Servir, el curso bíblico que llevamos aquí en la iglesia. Ya estamos este año, ya mitad de año, en junio terminamos el primer año y comenzaríamos de nuevo el segundo año en octubre. Pero damos gracias a Dios por todo, porque el Señor nos ha ayudado a través de estos medios, a través de Zoom, y la verdad que ha sido mucha bendición. Los alumnos están muy animados y como tutor pues estoy muy contento por todo el esfuerzo que han hecho y todo el ánimo que han tenido durante todo este curso, y la verdad seguimos orando para que pues lleguemos a un buen término. Así que sigamos orando por Preparados para Servir y por todos los alumnos. Seguimos orando también por todos los jóvenes que se están reuniendo todos los sábados en la tarde. Ayer tuvieron también en su reunión. Y oremos mucho por nuestros jóvenes. Oremos por nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes siempre, pues nunca se aparten de nuestro Señor, que siempre permanezcan en Él. Y oremos por cada uno de los jóvenes y los niños de nuestra iglesia, para que los cuide en tanta educación antibíblica que están recibiendo en los institutos y en los colegios, ¿verdad? Que cada día vemos cómo se está acrecentando todas estas ideologías de género. Así que también es un ánimo y una exhortación a los padres para que pues les eduquemos en el temor del Señor y que ellos vayan allí al instituto con las ideas claras, ¿verdad?, con la Biblia en su corazón y en sus mentes. Así que oremos también por Jesús y Ruth como coordinadores de los jóvenes y por todo este precioso ministerio. Bien, esos son algunos motivos de oración, algunas actividades también que tenemos. Recordarles, antes que se me olvide, ya como todos saben, ya hemos entrado en fase 2.
a partir del próximo jueves ya tenemos los cultos presenciales, el culto de oración, y también pues el próximo domingo también estaremos aquí presencial. Pero sí, lo que les recalcamos y le agradecemos es que por favor llamen, pongan un mensajito para reservar plaza, porque el aforo ahora es mucho más limitado, ¿verdad? Porque ahora la distancia aquí en la iglesia son de 2 metros y pues eso reduce el aforo. Así que tenemos aquí en el templo un aforo limitado y los que no, pues pasarán a lo que es la sala Zoom. Entonces, hermanos, les agradecemos, por favor, llamen, reserven su plaza para el jueves o para el domingo, ¿verdad? Para que no lleguen aquí a la iglesia y haya el aforo completo y no queremos, ¿verdad?, que se vayan para casa. Los ubicaremos en la sala Zoom, sí, a los que puedan, pero sí pedimos, por favor, que reserven plaza, llamen, para ubicarlos a todos y así tener un control de todos los que van a venir. Amén. Así que, hermanos, los esperamos ya la próxima semana de manera presencial. Vamos a orar por todos estos motivos, por todas estas actividades y por todo lo bueno que ha sido nuestro Señor en este tiempo con nosotros como iglesia local. Vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro hermano Jesús que eleve una oración por todo esto que se ha dicho, por la reunión de mujeres, por ese encuentro de mujeres FIEIDE, por la reunión de jóvenes también, por el curso Preparados para Servir y todas las actividades que tenemos como iglesia. ¿Amén? Vamos a orar. Oramos al Señor. Sí, querido Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias porque, Señor, tenemos el honor, Señor, el privilegio de poder servirte, Señor. De poder, Señor, acceder a todas estas reuniones, actividades que tu iglesia, Señor, realiza semanalmente, Señor. Te damos las gracias por cada ministerio de nuestra iglesia, Señor, y te dejamos, Señor, en tus manos. La reunión de mujeres el día 30, Señor, que tú seas, Señor, bendiciendo a las mujeres un día más, Señor, en esas reuniones tan bendecidas, Señor, en esas reuniones que cuando eran presenciales, Señor, eran de un gran gozo, y ahora en Zoom también son de gran gozo, pero gloria a ti, Señor, porque ahora podemos otra vez volver a ver a las hermanas reunidas. Algunas de ellas, no podrán todas, pero de manera presencial, Señor, porque muchas veces eso lo echamos en falta, Señor, el calor, el abrazo, pero no podemos. Pero por lo menos ya nos podemos ver y nos podemos saludar, aunque sea con el codo, Padre Celestial. Y te damos las gracias, Señor, porque tú bendices mucho estas reuniones de mujeres, Señor, y te queremos dar las gracias porque tú las mantienes firmes, Señor, y mantienes firme a nuestra hermana Sandra, quien es la coordinadora, por la cual también oramos, Señor, para que tú la sigas ayudando y la sigas bendiciendo en la organización y dirección de este ministerio, Señor. Al mismo tiempo, Señor, oramos por esa reunión de manera nacional, Señor, que va a organizar FIEIDE, Señor. Ese título, Mujeres a Prueba de Fuego, Señor, y cuándo no, Señor, ellas han sido a prueba de fuego, Padre, porque han estado contigo, porque tú eres la roca de su salvación, Señor. Te pedimos una bendición especial por esa conferencia nacional que va a tener lugar, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas ultimando, Señor, todos los preparativos para que se pueda dar en las mejores condiciones, Señor, y gracias te damos por la herramienta que tú nos has regalado para trabajar a distancia, que es la herramienta de la aplicación Zoom, Señor. Gracias te damos también por el curso de Preparados para Servir y por cada alumno, Señor, que se está preparando precisamente para eso, Señor, para servirte, para convertirnos en siervos tuyos, Señor, porque de eso trata la vida del creyente. Somos esclavos de la justicia porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de Elkin, Señor, el profesor de este curso, Señor, y que tú lo ayudes, Señor, le des fuerza, Señor, y le des también la sabiduría para poder llevar este curso hasta fin de curso, Señor, y que el segundo año también sea tan bueno como este primero, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Anímalos tú, Señor, fortalécelos tú, Señor, y ayúdalos en todo. Y Padre Celestial, por los jóvenes, te pedimos también que tú sigas bendiciendo sus vidas, Señor, y oramos muy fuertemente, muy en especialmente, Señor, por aquellos que se han ido apartando, Señor,
que no han seguido viniendo, Señor, y tenemos nombres propios, pero tú los conoces todos, Señor, y los dejamos en tus manos, Señor, porque es un tiempo difícil, un tiempo en el que los jóvenes ya era difícil, Señor, cuando podíamos vernos y tocarnos y quedar en cualquier momento, ahora mucho más que podemos, Señor, que tenemos que estar separados por el tema de la pandemia, Padre Celestial. Padre, te pido que tú sigas inquietando, Señor, los espíritus de cada uno de ellos, Señor, y que ellos se agarren a tu palabra, Señor, como Padre Celestial, como único sustento de sus vidas, Señor, que en este mundo que tanto nos aparta de ti, Señor, no sea un impedimento, Señor, que tu palabra, Señor, sea su bálsamo, su salvavidas, Señor, que sea su herramienta, su manual de instrucciones, Señor, para cada decisión, para cada circunstancia en la que ellos se ven, Señor, envueltos, Padre Celestial. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos tu cuidado y tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, antes de dar paso a la predicación de la palabra, vamos a alabar a nuestro Dios. Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida, vida nueva tú me dabas, en la cruz donde moría, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida, vida nueva tú me dabas, en la cruz donde moría, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando en esta mañana a nuestro Dios. Al abrir su palabra también alabamos a nuestro Señor y queremos que el Señor sea quien hable a nuestras vidas, que sean sus palabras las que escuchemos en esta mañana. Así que los invito a que oremos por esta palabra que va a ser expuesta en casa. Ustedes también tengan allí sus Biblias abiertas y meditemos en lo que el Señor nos va a transmitir en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre y Señor Todopoderoso, te damos las gracias por permitirnos alabarte, adorarte, exaltarte, Señor, y por el privilegio que nos das de abrir tus santas escrituras, oh Señor.
Oramos en esta mañana, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que nos ayudes en esta mañana, Señor, a entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Que este mensaje realmente, Señor, sea cambiando y transformando nuestras vidas, Señor. Tu palabra es útil para ello, Señor, y pedimos que tú, Señor, hagas tu obra, Señor, a través de cada uno de nosotros como iglesia local, como hijos tuyos, como siervos tuyos, Señor, y que tú uses a tu siervo en esta mañana, Señor, como el portavoz, como el vocero de tu palabra, oh Señor, que tu Espíritu Santo sea quien lo guíe, que tu Espíritu Santo sea quien lo fortalezca y que lo use como una herramienta útil, oh Dios Santo, en tus manos para transmitir tus verdades, oh Señor. Avívanos, Señor, con tu palabra, Señor, llénanos, Señor, de ella, Señor, para que tus dichos, oh Señor, sean guardados en nuestro corazón para no pecar contra ti, como dice el salmista, oh Señor. Te damos gracias por ella, por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos paso a nuestro pastor. Pues muy buenos días a todos los hermanos que están aquí. Estamos aquí en la iglesia, en el templo. Desde que pasamos al nivel 3, pues pudimos empezar a hacer la cuenta regresiva desescalonadamente. Y pues estamos pudiendo venir el grupo de alabanza, el que dirige, etcétera. Y ahora ya con las buenas noticias de que hemos pasado al nivel 2, la verdad, pues ya Dios mediante nos reuniremos también en el culto presencial con los hermanos, con el aforo del 50%. Hay una reducción porque las medidas se aumentaron en el distanciamiento a 2 metros, pero bueno, el Señor nos da todas estas herramientas y también entonces saludando a todos los hermanos que hoy se encuentran conectados a través de la aplicación Zoom, hermanos. El lema de este año en nuestra iglesia y en estos tiempos tan difíciles, pues nos da mucho ánimo, el ánimo por medio de su palabra, ánimo por medio de la alabanza, pero el mayor ánimo que tiene que cobrar nuestras vidas es siempre mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos aproximamos ya a recordar, no por primera vez en el año, sino que todo el mundo pone los ojos en ese evento, lo que se llama la Semana Santa. Nosotros deberíamos siempre mirar el tema y vivirlo, su muerte y resurrección todos los días de nuestra vida y mayormente también al congregarnos cada domingo, cada día del Señor, porque eso celebramos el día en que Él resucitó. Cada primer día de la semana, que es el domingo, celebramos eso. Y el lema de este año, pues en nuestra iglesia, va mucho en ese sentido. Es ánimo por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió tal contradicción por parte de nosotros los pecadores. Por eso consideremos dar ejemplo para que nuestro ánimo pues no se canse ni desmaye a causa de toda esta adversidad que podemos encontrar a lo largo de toda la vida y más en estos últimos tiempos donde el mundo cambió de una manera drástica, de una manera total. Estamos viviendo muy diferente, tiempos muy difíciles a causa de esta pandemia que está azotando a todo el mundo. En nuestro caso, en Lanzarote, pues tuvimos 2 meses complicados, pero cuando echamos un vistazo al mundo, con Acre en Brasil, la verdad que las noticias, pues pudiéramos decir son desalentadoras, pero Dios no quiere que digamos eso, ¿vale? Aun cuando es la realidad. Pero viviendo la realidad, Él quiere que nosotros encontremos primero consuelo y esperanza en Él, en Jesús. Fortaleza y ánimo. Y la Biblia nos enseña y nos muestra que nuestro Dios, en casi todas las veces, en casi todas las ocasiones, yo diría que desde que el hombre es desgraciado a causa del pecado, el Señor usa la adversidad en nuestras vidas para que nos enfoquemos en Él, ¿sí? Como dice el lema, de una manera nueva. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el siguiente relato narrado en el Evangelio de Lucas. Entonces yo les pido, hermanos allí en sus hogares, hermanos que están aquí también en el templo, que abramos nuestras Biblias, ya que vamos a ir caminando en el sentido de vivir la vida hacia la celebración de la Semana Santa.
estos dos hombres estaban caminando de regreso a una aldea que se llamaba Emaús, y esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. El pasaje en sí es del versículo 13 hasta el 49, pero vamos a hacer hoy lectura hasta el verso 35, ¿vale? Y eso es exactamente, ¿vale?, lo que estaba ocurriendo en este relato narrado en el Evangelio de Lucas en el día de la resurrección. ¿Qué? Un momento de mucha tristeza, porque había ocurrido un suceso muy conflictivo. No era nada fácil para los cristianos, para la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, para el pueblo del nuevo pacto, todo lo que estaba viviendo allí en tiempos de Roma. Y es exactamente también como los del camino de Emaús estaban atravesando un momento difícil en la vida, y podríamos apropiarnos a nosotros también en la vida de los cristianos. El mundo tampoco era fácil, aún en tiempos de Roma. Había esclavitud, había más injusticia, si se cabe decir, había una cierta paz y una cierta modernidad, pero los tiempos también eran difíciles en tiempos de Roma, y mucho menos frente al judaísmo de la época, situando a los hermanos allí en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria, toda esa región de la Palestina. Además estaban muy tristes, ¿vale? Hasta ese momento ahí estaban muy tristes, ¿vale? Porque yo siempre tengo un concepto de los del camino de Emaús, algo muy romántico, claro, porque me quedo con la parte final, pero cuando uno tiene que leer el principio, estamos viendo ahí la situación de ellos, dispersos, confusos, y sobre todo por lo que había ocurrido al Señor Jesús. Pero Dios captó la atención de estos dos del camino de Emaús, como hoy también quiere que nosotros seamos captados en esa atención que debemos darle a Él. Y captó la atención de estos dos de una manera que jamás se imaginaron, ¿vale? Estaba escuchando el último coro y hacía tiempo no lo escuchaba, y les confieso que es mi favorito, ¿vale? Y cuando me acuerdo de mi favorito, recuerdo a Manuela, a Angelita, cuando hablábamos de los coros para el funeral, ¿no? Algo así. Mi hermana cuando me hablaba, me gusta mucho esta canción y en mi funeral, y porque eso el Señor ha hecho con nosotros. Y eso hizo también con los del camino de Emaús, vasos nuevos. Hemos titulado este pasaje y esta meditación de la palabra, esta predicación, conforme al lema de la iglesia en este año 2021. Ánimo en el camino. Lo vamos a leer hasta el verso 35. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de los hermanos que tengan la Biblia que tengan, posiblemente la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, todas ellas van por la misma línea de una buena traducción. Algunas más conservadoras, otras con un lenguaje. Pero desde esta parte, entonces vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Ya nuestro hermano en esa oración preciosa abre nuestros corazones para que le adoremos en espíritu y en verdad a través de la lectura de su palabra, del escudriñar su palabra, de adorarle por medio de su palabra y de animarnos por medio de su palabra, porque lo que nos va a dar aquí es mucho ánimo, ¿vale? Versículo 13. El contexto era el día de la resurrección, ¿vale? Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Jesús les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas o Cleofás, contestó:
Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Qué diálogo tan interesante estamos viendo aquí. Él contestó, el discípulo, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Y lo dijeron los dos, porque dice aquí la Nueva Traducción Viviente. Era un profeta que hizo milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. No te pierdas de vista que son discípulos del Señor. Sin embargo, los principales sacerdotes siguen hablando de ellos, narrándole la historia a ese forastero, como dice la Reina Valera. Esos principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Comienzan entonces ellos, tras esa declaración, a desnudarse y a decirle por qué están cargados de tristeza, por qué están como están. Y es normal en términos humanos. Nosotros teníamos, versículo 21, la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Y les preguntó, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, es decir, por toda la Biblia, explicándoles lo que las Escrituras, lo que la Biblia, la que tenían hasta ese momento, la que estaba ya escrita, decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Y Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Aquí está la estrategia del Señor. Pero ellos le suplicaron, gracias a Dios, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y aquí ya empiezan a intimar más dentro de un hogar. Versículo 30, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo al Señor Jesús. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Versículo 31, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? En ese camino, en este camino. Y nos explicaba las Escrituras. En menos de una hora, entonces estaban de regreso a Jerusalén. ¿Por qué? Esto de por qué es una pregunta que yo estoy haciendo al texto, ¿vale? Allí encontraron a los 11 discípulos, porque uno ya se había matado, Judas el traidor, etcétera, etcétera. Y a los otros que se habían reunido con ellos, es decir, más discípulos, posiblemente también mujeres, jóvenes, los discípulos, los seguidores. Versículo 31, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Versículo 35, el último que vamos a leer. Pero recuerda que es hasta el versículo 49 el pasaje total, el contexto total. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús
Se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Evidentemente, por eso el título Ánimo en el camino, lo primero que encontramos allí de parte de nuestro Señor, y yo lo he puesto ahí en la redacción que tuve, nos estás animando, Señor. Pero ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué podemos decirle a Dios? ¿Era más favorable la época de ellos a la época actual nuestra? Nosotros tal vez también nos encontramos tristes. ¿Vivían mejor? ¿Eran más libres? ¿Cuánto desempleo habría? ¿Tenían mejores recursos? De momento iban a pie, de regreso, porque ahí en el texto no encontramos que ellos viajaran en un camello, en un animal. 11 kilómetros, 60 estadios, dice la Reina Valera, es decir, como viajar de aquí a Puerto del Carmen, más o menos hay unos 11 kilómetros aproximadamente, dependiendo cómo caminemos. Y en cuanto a la fe, era más fácil congregarse en ese tiempo a como lo tenemos nosotros. Había menos necesidad. ¿Cuántos días ellos iban a la semana a orar? ¿Acaso el futuro era más alentador para ellos? De momento estaban tristes y desesperados. Y eso que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, la noche que iba a ser entregado, les dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Los gobernantes los trataban mejor. Los amos y los empleadores, la sociedad. Ser cristiano no era fácil en tiempos de Jesús. No existían virus, pandemias, enfermedades, pobreza, injusticia y toda cuanta adversidad pudiera haber. Amados, Lucas nos cuenta acerca de 2 discípulos del Señor Jesús que luego de la crucifixión y resurrección de su maestro, porque así lo estaban llamando, varón nazareno, este hombre nazareno, este profeta, este maestro, habían emprendido a pie un viaje desde Jerusalén a Emaús. Y el Señor Jesús, viendo que estaban tristes, se les acercó y les preguntó qué era aquello que los afligía. Y sin darse cuenta de quién les hablaba, parece ser, de acuerdo al diálogo que se está viendo de ellos, están respondiendo con cierta indignación. ¿Eres pues el único que no sabe lo que pasó? La Reina Valera lo trata más incluso triste en el sentido de que lo llama, eres el único forastero que no se entera de esto. Es verdad que Dios puso un velo para que no lo reconocieran, pero Jesús no entra hablándoles así a ellos. Venga, yo entiendo que, sino que la primera reacción del Señor, y sabiéndolo todo, es llamarle necios. Y fue así que entonces ellos comenzaron a contar su historia desde el principio, sin omitir ningún detalle. Sin embargo, ¿cómo eran sus palabras?
pues eran negativas. Los lamentables acontecimientos de los últimos días los ocupaban y los absorbían. Y evidentemente yo no voy a tapar el sol con un dedo. Y la situación actual, obviamente, que es preocupante. Y por supuesto que nos ocupa y nos absorbe. Pero a pesar de todo, debemos confiar que el Señor nos anima en el camino y que abrirá nuestros ojos como los del camino de Maús para que le comprendamos y veamos cómo Él quiere que lo hagamos, que confiemos en Él. Pase lo que pase. La respuesta de nuestro Señor no fue diplomática, ni mucho menos cariñosa de entrada, sino que sin rodeos, directo al corazón les dijo: oh insensatos, versículo 25. Luego comenzó a mostrarles cómo su palabra debía cumplirse y hacerles ver que todo lo acontecido no era más que la voluntad de Dios. Sin embargo, en medio de toda la aplicación para nuestras vidas, seguimos batallando con leer la palabra, obedecer la palabra y poner en práctica la palabra. Orar, orar y orar. Nos cuesta mucho. Me pongo en primera línea. Nos cuesta mucho. Y a veces pareciera que el enemigo nos engañara, porque vemos que orar como que es solamente el momento donde yo voy a dedicarle todo el tiempo, y que debería ser, por supuesto. Pero orar es más que eso, es vivirlo totalmente. Ya no vivo yo. Desde que me acuesto, desde que me levanto. Y congregarnos más, si fuere posible. La pandemia no me dan ganas de congregarme, no me dan ganas de ni siquiera de entrar por el Zoom. Eso es muy complicado. Por supuesto que entendemos a todos los hermanos que se les dificulta utilizar estas nuevas tecnologías. Y más aún cuando las señales de internet muchas veces no son tan estables y potentes como quisiéramos, y pareciera que cuando el momento del culto, cuando vamos a utilizarlo, como que se pone más complicada la situación, y entonces a la final lo que terminamos es: Dios capta toda nuestra atención en medio de la adversidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, muchachos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Claro, y no porque se convierta en una fórmula repetitiva, sino porque debemos de orar. Vamos a empezar la clase con los jóvenes y vamos a orar. Aunque ya deberíamos haber orado antes en el sentido de orar, pero cuanta más oración, nunca podremos decir es suficiente con la oración. Nunca. Y nunca debemos de mirar, aun cuando no lo estoy diciendo porque alguien lo haya dicho, sino que en el sentido de nunca debemos de mirar que un martes, otro tiempo más, y no, nunca. Cleofas o Cleofás y su compañero, porque solamente nos proporcionan el nombre, eran dos hombres en ese momento allí, desilusionados, y yo no diría descorazonados, porque descorazonados no estaban. Uno está descorazonado cuando de verdad siente que le hace falta, y su mensaje de queja, así como decían en la Biblia, a Dios era ese varón profeta, como que nos dejó viendo un chispero. ¿Dónde está? Dijo que iba a venir a liberar a Israel. Tampoco eso les había dicho. Eso se llama desilusión, más que descorazonamiento. Desilusionados porque con la muerte de Jesús, según ellos, se esfumaron todas sus esperanzas acerca de Israel. Realmente para ellos Israel era
Y es evidente. ¿Qué será para nosotros? Emaús se encontraba como a 13 kilómetros al noreste de Jerusalén y ellos iban de regreso a casa para decidir qué hacer después. ¿Cómo estamos caminando? ¿Hacia dónde estoy caminando? Para decidir qué. ¿Cómo está nuestra esperanza cerca de la ciudad celestial? Señor, y se lo digo así cuando oraba anoche, permíteme comparar este suceso con nuestras vidas. Muchos de nosotros, los cristianos, nos encontramos en el camino hacia Emaús. Nos encontramos dejando atrás la ciudad de Dios, la Jerusalén, y me refiero a ese lugar donde vivimos por la fe en Jesús. Llámalo como le llames ese lugar. No estoy hablando de religiosidad, sino del lugar donde vivimos por la fe en Jesús, para viajar a esta aldea terrenal. Es decir, en momentos de adversidad menguamos en nuestra vida cristiana. En vez de crecer y dar fruto, y tal vez nos estamos dejando atrapar por la problemática del mundo, que la hay que vivirla y hay que afrontarla, ¿no? El mensaje de Dios no está diciendo lo contrario. Estoy hablando en un sentido general donde tiene también aplicabilidad lo local que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas. Estamos tristes por los acontecimientos de nuestros días, que sin duda son de gravedad. Nos irritamos por las medidas sanitarias que debemos tomar por el COVID. Nos irritamos porque están acabando nuestros empleos. Pero en el deber de la responsabilidad y en cuanto a lo sanitario, pues debemos ser cautos, precavidos y colaboradores. Pero también debemos orar con la esperanza de que todo esto pasará. Y que pase lo que pase, somos del Señor. Y si aún no llegase a pasar y se quedara todo el tiempo la pandemia, hasta cuando Dios lo permita que ella se quede, en las manos de nuestro Dios, siempre estaremos mejor que en las manos de cualquier otra circunstancia. Pero yo, y aquí es algo muy subjetivo, algo muy personal, yo veo que esto va a pasar, aun cuando el mundo va de caos. Pero veo que esto va a pasar. Y la pregunta es, y cuando pase y cuando haya de nuevo abundancia en la cosecha, ¿cómo vamos a hacer con el Señor? Porque volverán tiempos de cosecha y floridos. Sí, el Señor está cerca, pero siento que ha sido una gran prueba y lo seguirá haciendo. Pero estamos viendo hacia el mundo y porque Dios lo está permitiendo, brotes, luz de esperanza, el mundo. En nosotros, la luz ya tiene que estar visible permanentemente, esa llama encendida en nuestras vidas. Con Dios siempre todo será mejor. Así el mundo se esté desmoronando y cayendo a pedazos. Así esté todo de patas arriba, porque esto hacia el mundo irá de mal en peor. Sin embargo, en Jesús caminaremos, volaremos a través del pantano, como hay una obra literaria de un premio Nobel que se llama Carlos Cuauhtémoc. Volaremos a través del pantano. Como Israel cuando salió de Egipto y ellos cantaban, volábamos con el Señor en un sentido. Y así ocurre con el pueblo del nuevo pacto. Pero la clave está en estar con el Señor siempre. Ocupamos nuestro tiempo escuchando, viendo y leyendo información acerca de la pandemia y está bien hasta un sentido. Casi que no tenemos descanso porque el bombardeo es incesante, constante. Y como que este tema nos persigue y no podemos estar desinformados.
Y los acontecimientos, vuelvo y repito, nos indignan, pues es claro que lo que estamos viviendo es totalmente insólito. Versículos del 13 al 5, perdón, del 13 al 15, valga la corrección, es que mis gafas se empañan, ¿vale? Sin embargo, el Señor ha prometido estar con nosotros, lo dice allí. Y todos los días, como dice en una promesa que está en Mateo 28, hasta el fin del mundo. Y lo vemos allí que está con nosotros porque con los del camino de Emaús sale a nuestro encuentro. Y se nos aparece. Y sale a ese encuentro en el camino de Emaús y empieza primero por escucharnos atentamente. Nos observa, camina con nosotros y no nos damos cuenta. Iban camino a la aldea, Jesús aparece, Jesús camina con ellos. Y en los versículos del 16 al 17, podríamos preguntarnos, leyendo ahí el texto, ¿no será que todo esto nos llena de un pánico apocalíptico, lo que nosotros estamos viendo, como el pánico y la tristeza de los del camino de Emaús, que no debería dominar la vida de un creyente? Y la pregunta allí, ¿pero por qué Dios impidió que lo reconocieran? ¿Qué sentido tiene esto de que, para qué? Yo creo, porque Él quiere que nosotros lo veamos por fe. Y por fe digamos, no el hombre de Nazaret, no el profeta, no un gran maestro, no, mi Señor, Cristo, el Mesías, porque era la misma, en un sentido, pregunta, donde el Señor se goza de escuchar la declaración de sus discípulos y el apóstol Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Mesías. Y estos hombres que son creyentes, que son cristianos, no le dijeron eso al Señor. Él quiere que nosotros veamos por fe, que viendo por fe no olvidemos su palabra y que viendo por fe no nos olvidemos de sus promesas, que consideremos siempre la Biblia, las Escrituras y toda la verdad que dice Dios por medio de su palabra. Y vívelo en lo local, en lo cercano. Porque ahora, en medio de que nos quieren encerrar para que veamos todo a través del móvil, yo haría una pregunta y ustedes la responderían, nosotros la responderíamos y nosotros no nos veríamos porque es imposible, pero Dios nos ve en lo local, de todo lo que consumimos allí y de todo lo que proporciona tu iglesia local. ¿Cuánto lo coges para edificarte, comerlo y tener comunión? No me lo respondas a mí, respóndeselo al Señor. Y perdemos mucho tiempo en las voces de gente muy extraña que ni siquiera conocemos virtualmente. Y en lo virtual, valga la redundancia, entrando de lo virtual, conéctate con la cara de aquel que lo has tenido cerca en tu iglesia, el anciano de nuestra iglesia, el pastor de tu iglesia, el hermano de tu iglesia, el grupo de alabanza de tu iglesia, los jóvenes de tu iglesia, las mujeres de tu iglesia. El hecho es que Él conoce toda nuestra tristeza, como en el verso 17. Pero con todos estos acontecimientos preocupantes, nos olvidamos de que Dios tiene todo bajo control. O por lo menos no le prestamos a esta verdad la debida atención. Porque su palabra se está cumpliendo. Él está obrando. Él está removiendo al mundo. Y con un propósito. Quiere salvarlo y el mundo no se quiere dejar salvar. Ese en sí es todo la lucha y el conflicto entre Dios y la humanidad. Dios queriendo salvarnos, habló en un sentido general, y nosotros resistiéndonos, despreciándolo. Y mejor verlo a través del ecumenismo, como cuando el Papa ahora se eleva una oración por allá y se va por allá y hace lo que... Y el Papa hace lo mismo de los del camino de Emaús. Ni siquiera oró en el nombre del Señor Jesús. Y nos pegó luego
mentira doctrinal y nos engañó, porque como hablamos de que el padre de la fe, sí, el padre de la fe es Abraham, pero oramos en el nombre de quién. Si Jesús dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, y a este líder mundial, y por ahí no sé si habían líderes evangélicos, el ecumenismo, mucho cuidado con todo lo que el Señor ya nos ha dicho en los últimos tiempos, donde proliferará de una manera sobreabundante la teología de la prosperidad, la falsa doctrina, el ecumenismo, como que todo es muy parecido. Nuestro hermano ya lo predicaba el jueves en las cartas de Tesalonicenses, porque el enemigo no nos asustará con su feura, sino que el enemigo nos engañará pareciéndose tan exactamente a Cristo. Juan 14, allí el Señor les dijo que no tuvieran miedo ni que se espantaran, que les enviaría el Consolador. Pero tan pronto pasa un día o unas horas, ya nos olvidamos de todo lo que nos ha dicho. Como cuando el predicador dice, esto ya lo he predicado, pero ahora no lo recordamos. Bueno, ni uno mismo recuerda la cantidad de predicaciones. Recuerdo un poquito de alguien cuando nos hablaba, cuando él mismo se confesaba diciendo, a veces yo no recuerdo un sermón que editar. Y todos somos así. Pero la reflexión que es el viaje constante a la palabra, porque esa sí que está allí fiel. Y la vida en oración y la vida en la llenura del Espíritu Santo nos podrán preguntar pero algo se nos quedará, que el Señor en un momento determinado activará toda nuestra atención y lo hará con el método que ha hecho toda la vida, porque eso hizo con los del Camino de Emaús. Les abrió las Escrituras. Pero nosotros estamos esperando que Él baje como en una forma sobrenatural, nos traiga una Biblia enmarcada en oro y nos diga, cuando Él dice que abre las Escrituras, porque nosotros no estamos paralizados, porque si le obedecemos, Él dice, léeme, te leo, Señor, me compro una Biblia, si la quiero usar en el ordenador, si la quiero usar en la tablet. Hay muchos recursos, sermones, predicaciones, mensajes, estudios, reflexiones, pero empieza. Yo le digo que si nos dedicáramos a vivir nuestra iglesia, no nos quedaría ni tiempo. Pero tal vez diremos, no, es que ese pastor es muy aburrido, o el no sé qué. No digo que lo hayan dicho, ¿vale? Y precisamente este es el mensaje que queremos y debemos anunciar como iglesia. Que todos estos hechos desembocarán en el regreso de Cristo. Los versículos 18 al 20, allí ocurre la tragedia en cuanto a nuestra actitud y forma de tratar a Cristo, de tratar la fe, de vivir nuestra relación con el Señor, de vivir la vida cristiana, de vivir la iglesia. ¿Cuál? Que en momentos de crisis, de tristeza, de desesperanza, se nos olvida quién es Jesús. ¿Qué significa Jesús para nuestras vidas? ¿Qué piensas tú de Jesús? Los dos del Camino de Emaús respondieron a Jesús como opinando de él, un hombre de Nazaret, un profeta, un maestro. Y la verdad, leído así, muy lejano y muy frío semejante comentario. Por eso Jesús tiene que darnos constantemente un repaso por medio de su palabra. Ellos ya sabían quién era Jesús. Y la declaración de Pedro cuando cantamos ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Dios viviente, el Señor, el Mesías, el Salvador. En ese momento no le dijimos eso a Jesús. Yo sé que no son los del Camino de Emaús, nosotros también. Esto me recuerda de algunas personas que han supuestamente creído en el Señor, que luego se retiran y después se expresan de Cristo y de los hermanos que antes llamaban hermanos como aquellos de esa religión, etcétera, etcétera. O peor, te los encuentras luego en un supermercado y se pasan para la otra acera para no verte a ti.
Así es la actitud que estaban tomando los del camino de Emaús con su declaración. E incluso no nos sorprenda que nos puedan contestar, ahora soy de otro Dios, volví a la religión católica o volví a los testigos de Jehová o no sé qué más. No estoy diciendo que sea el caso exacto de los dos de Emaús, pero esa expresión de Jesús así dejó mucho que desear ante el corazón de nuestro Señor Jesús. Versículo 20. No nos podemos quedar en lo crucificaron. Es verdad que es cierto y lo vamos a celebrar ahora aprovechando que el mundo pone los ojos allí. Él quiere que, recordando la crucifixión, digamos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida continúa en Él. El congregarnos, especialmente el domingo, es mantener viva la llama de la esperanza de que nosotros vivimos en la resurrección del Señor. Se aproxima nuevamente esta celebración. Los jóvenes, los niños, las mujeres, ya no tenemos la oportunidad, pero volverán si es que Dios nos lo permitirá volver en cuanto al mundo exterior. Pero el hecho es que no se convierta esta actividad en una actividad religiosa más y que solamente seremos sensibles solamente por esos días a la relación con nuestro Señor y el prestar atención a su mensaje del Evangelio, tan solo por esos días sagrados. El Señor quiere de nosotros más que eso. Versículos 21 al 27, lo que dice el Señor Jesús en el versículo 25, resume todo lo ocurrido, ya lo leímos. Estamos apegados a la sola Escritura, a la sola fe, a la sola gracia, a solo Jesús, a solo Dios la gloria, o estamos apegados por internet a la apostasía reinante, a debates entre yo no sé quién que nos hacen es perder el tiempo, que dijo o no dijo eso, a la falsa teología de la prosperidad, a los movimientos, y con todo respeto hacia los verdaderos pentecostales, porque los hay, pero hay movimientos neopentecostales, a las falsas profecías y los falsos maestros y los falsos profetas, e incluso al mal manejo de la internet en cuanto a lo que nos están incitando a consumir, se están convirtiendo eso en la palabra y el mensaje que la aldea global quiere que nosotros consumamos. Versículos 28 al 29. Si estás en camino a Emaús, quisiera animarte, porque ese es el ánimo. ¿Qué hizo Jesús al animarlos? Cleofas y el otro, date la vuelta. Y se dieron la vuelta. Démonos la vuelta, hermanos. Regresemos a Jerusalén. Nuestra meta es la ciudad de Dios, no la aldea global de esta tierra. Versículo 30. Queremos proclamar y anunciar lo que realmente está pasando. Pero Jesús desea que hagamos memoria de Él siempre. Que no olvidemos el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Que tengamos comunión con Él y entre los verdaderos hermanos, porque lamentablemente ya tenemos que empezar a distinguir el trigo de la cizaña. La causa de Cristo tiene valor aquí y en la eternidad. Recordemos que los ojos de los discípulos de Emaús fueron abiertos cuando, estando en la mesa, tuvieron comunión con el Señor. De eso se trata. No vayamos a la mesa fríamente. Yo siempre he sido muy defensor de vivir la mesa si estamos bien con el Señor. ¿Por qué no hacerlo constantemente? Perfectos no somos. Es verdad que podemos caer, porque hay una línea muy fina en convertirlo en algo que como se hace pues tan repetitivamente y convertirlo en un rito más de culto religioso y entonces
No. Pero eso es relativo y subjetivo en ese sentido, ¿vale? No hay una norma de exactitud en la fecha de la celebración de la mesa. No nos volvemos más sabios dejándonos influenciar por las preocupaciones y los temores de este mundo, sino cuando tenemos comunión con Jesús. Este es el verdadero conocimiento y esto es lo que realmente nos hará madurar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en las oraciones. Hechos 2:42. Y para este momento, el Señor ya tenía a sus 2 discípulos exactamente donde Él nos quiere tener, en el momento de la adversidad, dándonos ánimo en el camino y exhortándonos a comer la palabra y a sentir su presencia para captar nuestra atención. El Señor sabe lo que está haciendo en nuestras vidas por medio de la aflicción que nosotros estamos enfrentando. Versículos del 31 al 35, después de explicarles todas estas cosas y compartir el pan con ellos, los discípulos lo reconocieron y entendieron las Escrituras. Y fue entonces que el gozo nace en sus corazones y de inmediato volvieron a Jerusalén con el fin de anunciar la experiencia que habían tenido. Cleofas y el otro discípulo del camino de Emaús vieron al Mesías en la palabra. Nosotros también tenemos esa misma oportunidad. Ellos tuvieron el privilegio de verlo así en carne y hueso. Y después el pasaje sigue adelante cuando se asustan porque dicen que ven un fantasma. Pero dichosos, dice la palabra, los que sin haberlo visto hemos creído en él, porque lo vemos por medio de la palabra. Pero la tristeza y la tragedia es que no se dieron cuenta de que caminaba con ellos. No fue sino hasta que Jesús bendijo su sencilla comida, donde Él se les revela personalmente. Por eso Él no lo puso como una opción, sino que dijo, hagan esto en memoria de mí. Qué revelación, ¿no? Los transformó de peregrinos desalentados en testigos entusiastas. Y como discípulos del Señor tenemos que estar en el lugar y la posición correctas para vivir con la llenura del Espíritu Santo. Recuerda que esta promesa fue cumplida para sellarnos, para acompañarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Y que todos estos preciosos hombres y mujeres de ese tiempo, llamados los primeros cristianos, tuvieron su plenitud y cambio desde el día de Pentecostés. Y nosotros vivimos hoy en día casi que con el trabajo hecho en el sentido espiritual, porque la presencia del Espíritu Santo, si has creído en Cristo con todo tu corazón, que Él lo conoce, y lo has confesado con tu boca, reconociendo en ese encuentro la necesidad del arrepentimiento. Soy pecador. Estaba haciendo mi vida como me daba la gana. Y aun cuando me fuera bien, he comprendido que estoy vacío. He comprendido que te necesito, Señor Jesús. Y tú alegras los días de mi vida porque eres Dios y Dios eterno. Y hasta la muerte en ti hay solución, Señor. Somos templos del Espíritu Santo. El versículo 49, por eso les dije, el pasaje completo de este ánimo en el camino termina en el versículo 49 con la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que se cumple en el proceso de la formación de la iglesia en el día de Pentecostés. Y ahora Él mora de una manera permanente y habita en templos humanos. Cuando el Señor nos llame, y no estoy hablando de que nos llame a su presencia, sino que nos llame ahora mismo, nunca tardemos en responder a su llamado. No nos excusemos, ya me llamó para salvarme. No, Él te llama
aquí estoy, vamos a hablar, vamos a empezar a ir a trabajar, tengo un proyecto para aquí, joven. Y un mensaje a los jóvenes, porque podremos culpabilizarnos los unos y los otros, pero a veces porque se crían en el Evangelio, no ven al Jesús que necesitan ver. Y entonces se convierten en religiosos. ¿Tenemos mucho de culpabilidad nuestra como padres? Posiblemente que sí. Pero el mensaje está allí, la palabra está allí. Él quiere que cuando se nos aparezca en el camino, digamos, no como aquellos del camino de Emaús. Es un profeta, es un hombre maravilloso. No es Dios, es el Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Él permite dificultades en nuestras vidas, búscalo más. Dale toda tu atención a Él. Respondamos con prontitud y humildad a sus mandatos. Y estemos atentos a lo que Él tenga que decirnos. Y jamás se arrepentirá de darle su corazón y su vida al Salvador. Si estás ahora triste por una decisión que tienes que tomar, Él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni te pongas triste. Si esa decisión está produciendo tristeza en tu vida, pues creo que hay que cambiarla. ¿Cuál es la mejor respuesta si el Espíritu Santo mora en nuestra vida? Amor, paz, gozo, fe. Se me olvidan los demás. Templanza, dominio propio, paz y amor. Sin olvidar los otros 7 componentes de la característica. Y cuando terminé de redactarlo, me levanté y caminé por aquí. Sí, aquí les confieso un poquito lo que hice. Y recordé una alabanza que les quiero regalar, porque está basada en el regreso, que luego se convierte en que ellos no deciden. Ellos tomaron una decisión. Ellos se iban a quedar en la aldea. Esto, como que perdimos el año. Y Jesús les dijo, no. Y regresaron a Jerusalén. Y posiblemente estos 2 estaban allí en el aposento alto. Posiblemente. Tú y yo no hemos estado en el aposento alto. Pero tú y yo, por creer en Cristo, tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y en esta mañana, porque esto queda grabado, si hay alguien cercano que no tiene a Cristo o lejano, toma una decisión por Cristo. No te arrepentirás. No mires al hombre. Incluso ya siendo aquí en la iglesia, cometemos muchos errores, como decía Elkin el jueves, hablando sobre un tema, no recuerdo exactamente qué, pero me quedaba la reflexión es, evidentemente que si hay errores garrafales hay que hablarlo, pero no mires al hombre. Mira a ese hombre mirándolo con la mirada puesta en Jesús. Por eso consideremos aquel que sufrió tal contradicción de parte de nosotros los pecadores, para que nuestro ánimo no se canse, ni desmaye, ni se fatigue. Cobra ánimo, iglesia. Cobremos ánimo, iglesia. Cuando yo les predico no quiere decir que Ricardo entonces vive. No, yo también estoy triste y atribulado por muchas cosas, pero el Señor dice que no debemos estar así y que aun cuando nos llegue, porque nos llegará, pues se lo entregamos al Señor y vivimos en esa constante fortaleza y ánimo de parte de nuestro Señor. Quiero compartirles este regalito, pero quiero que ustedes cuando escuchen la alabanza vuelvan a leer el pasaje, abran sus Biblias, ubíquense en el capítulo 24 y vamos a leerlo mientras escuchan la alabanza desde el verso 13 y ahora ustedes en su casa y los hermanos aquí lo leemos mientras, porque es una oración y a la vez porque la Biblia hay que leerla. Ya leímos este pasaje, entonces lo cierro y no vuelvo a verlo. Vuélvelo a leer ahora, hermano. Y no te lo digo como una imposición, te lo pido en amor. Léete nuevamente el pasaje, escuchamos la alabanza que es como una oración y le damos paso a nuestro hermano Elkin, quien cierra este tiempo precioso de adoración hoy en el culto de la mañana. ¿Os parece? Pues Franklin organiza ya, me dice acá, y lo escuchamos todos juntos, tanto en nuestros hogares como aquí en el templo.
Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios también porque nos hemos podido deleitar con su palabra en esta mañana. Vamos a escuchar una última alabanza y vamos después a leer una doxología y terminaremos en oración, mis hermanos. Así que vamos a cantar a nuestro Dios para terminar con gozo, porque hay 1000 razones, ¿verdad?, para alabar a nuestro Señor.
Así que vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Desde el oro, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. Worship His holy name. Worship His holy name. Amén. Amén, iglesia. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Y en esta doxología damos toda la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Vamos a leer juntos esta doxología. Encontramos en la carta a los Hebreos. Dice así la palabra del Señor. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre y Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, el honor de
de poderte darte la gloria a ti, Señor. Tú eres el único digno, Señor, de alabanza, el único digno de recibir todo el reconocimiento, la honra y el honor, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este culto, por este tiempo, Señor, de alabanza, de oración. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por reunirnos, Señor, en torno a ti, Señor. Tú eres quien nos atrae, oh Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, que vive en nosotros, Señor, nos guía hacia la verdad, nos consuela y nos anima, Señor. Y oramos, Señor, en esta mañana para que tú seas, Señor, quien avive, Señor, nuestras fuerzas, para que en medio de esta pandemia, Señor, y en medio de estas tribulaciones, tú nos ayudes y nos des las fuerzas que necesitamos. Gracias porque en tu palabra encontramos la fortaleza, Señor, que necesitamos. Son tus palabras hacia nosotros y te damos gracias por ellas, Señor. Bendícenos, Señor, en esta nueva semana que comienza, Señor. Ayúdanos, oh Señor, para que nuestro ánimo no descanse, Señor, sino que, Señor, otros puedan ver, Señor, el gozo que tú has, Señor, derramado en nuestras vidas por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos, Señor, más bien fortalecer a otros, Señor, con el ánimo que tú nos das. Señor, ayúdanos, Señor, en esta semana, para que en toda nuestra vida sea reflejado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.